reconozco que un gran promotor de las adicciones en la República Mexicana fue el doctor Cristóbal Ruiz Gaitán. El doctor Cristóbal Ruiz Gaitán fue nuestro coordinador nacional de adicciones y tuvimos momentos muy agradables con él y nos ayudó a que el tema de las adicciones se fortaleciera a nivel nacional. Entonces, además de estar con muchos conocidos y con todos ustedes, pues encuentro a un gran amigo que es el doctor Cristóbal Ruiz. Le agradezco que esté aquí. El tema, soy horrible, como ustedes pueden ver, ¿quién quiere hablar de esta mujer? ¿Están de acuerdo? Pero vamos a hablar de lo que es la adicción, porque una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que la adicción es una enfermedad. No es adicto el que consume una copa, 2 copas, ese no es adicto. Adicto, para llegar a ser adicto, se necesita un periodo de tiempo que depende de la droga, de la cantidad de la droga, del tipo de consumo, etc., para llegar entonces a tener lo que nosotros llamamos la enfermedad de la adicción. ¿Cómo se define internacionalmente la adicción? La adicción, como ustedes pueden ver, es una enfermedad cerebral, quiere decir que tiene su sitio de origen en el sistema nervioso central. Es crónica. Una vez adicto, siempre adicto, no hay vuelta de hoja. Cuando hacemos un diagnóstico de adicción, ya ese paciente se queda como los que somos hipertensos siempre, como los diabéticos siempre, como los del asma, siempre son enfermos de asma, igual es con la adicción. Es recurrente porque el paciente, a pesar de que tiene periodos en el que está limpio, decimos los que estamos en la jerga del lenguaje de las adicciones, pueden recaer. Es una enfermedad que recae, al igual que les voy a enseñar unas gráficas, que recae quiere decir que se puede volver a intoxicar, puede volver a consumir, pero eso no quiere decir que ya falló completamente. Puede tener este tipo de periodos. Y dice que se caracteriza por la búsqueda compulsiva. Esto quiere decir que lo único que le va a importar es buscar la droga de la cual es adicto y el uso de drogas a pesar de que sabe que le puede hacer daño, de sus consecuencias perjudiciales. Hablamos que es una enfermedad, ¿por qué? Porque cambia la estructura y el funcionamiento cerebral. Y estos cambios son de larga duración y pueden llevar al usuario a conductas peligrosas. Como ustedes pueden darse cuenta, no es una definición mía, es una definición internacional del National Institute of Drug Abuse, que es el NIDA para los que trabajamos en adicciones, es una fuente científica en la que nosotros basamos gran parte de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué determina la adicción? Por ahí dicen que es genético, por ahí dicen que es la conducta. Estaba platicando con el doctor de Vista, ahorita se me fue su nombre, pero estaba platicando con él y me decía, ¿cuáles son las causales, doctora? Como cuentan, si ustedes cuentan, las causales son múltiples. Desde las causales sociales, que fueron las primeras que se determinaron en el mundo, las causales conductuales, que hablábamos que tienen gran impacto en realidad ahora en las adicciones, comentábamos el doctor Cristóbal y yo, que la conducta de pares, o sea, de los amigos, de los cuates, de los familiares, es bien importante, pero también participa el cerebro con sus circuitos neuronales, proteínas y el genoma. Por eso les digo, una vez adicto, adicto siempre. Porque hay cambios dentro de la estructura de la célula que hacen que el sujeto que es adicto siga siempre adicto. Muy bien. Entonces, ¿qué determina la adicción? Como les decía, es una enfermedad multifactorial en donde tenemos problemas genéticos, biológicos, como es, por supuesto, genes relacionados con la adicción. No hay nada seguro. Tenemos, por ejemplo, en el alcoholismo el gen 5, que está muy relacionado con la adicción, el 3, pero no son determinantes. Hay estudios muy interesantes en gemelos idénticos
hijos, separados en el momento de su vida por guerras, por problemas sociales, en Estados Unidos. Si los estudiosos de este tema pueden seguir a Shukit como autor, y él dice que los factores protectores o los factores de riesgo dentro de la familia y de la comunidad son los que determinan y pueden hacer que una persona desarrolle o no desarrolle la adicción, a pesar de tener genes que puedan producir la adicción. Por supuesto, el sexo, desgraciadamente, yo les digo ahora, las mujeres nos estamos emparejando. Antes era una enfermedad con mayor predominio en los hombres, y ahora vamos con una enfermedad que también las mujeres tienen gran consumo, y ya vamos a aparejarlos, casi vamos a terminar 1-1, que todavía en algunas drogas estamos 2-1. Y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos hogares caóticos. Sí, hogares caóticos hablamos en un hogar disfuncional. Disfuncional no quiere decir que no haya papá, mamá e hijo. No, hay hogares disfuncionales en donde está el papá, la mamá y los hijos. ¿De acuerdo? Nada de que si me separo vas a un hogar disfuncional, no. Puede ser tan funcional una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, como una madre, un padre y sus hijos. Esto es muy importante, porque sostener familias que no son funcionales puede entonces llevar a los hijos son factores de riesgo para poder desencadenar la adicción. Por supuesto, el abuso. Cuando uno habla de abuso, en este caso estoy hablando de abuso psicológico, abuso físico y abuso sexual. Los muy fáciles de determinar si hay abuso físico y abuso sexual, porque llega uno y le pregunta al paciente, a ver, dime, te golpeaban en tu casa, etcétera. Pero el abuso psicológico, del que muchos hemos estado expuestos, luego no nos damos cuenta de que existe. Entonces es muy importante saber hacer estas preguntas a nuestros pacientes. Permisividad. Yo lo comentaba ayer. No puedo yo decir, no tomes, hijito, si yo me emborracho cada fin de semana. La conducta tiene que ser en congruencia con lo que yo le voy a pedir a mi hijo. Cuando un hogar es permisivo, es un hogar que puede tener problemas de adicción. La conducta de los padres, evidentemente uno de los factores más importantes. Las actitudes de la comunidad. Hay un autor muy interesante que es Mario Bejo Lucero, que habla de que los mexicanos somos una conducta tóxica. Para todo bien, mezcal, y para todo mal, no sé, ya no me acuerdo cómo va, para todo mal, mezcal, y para todo bien también, ¿verdad? Así. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de que todo lo festejamos con alcohol. Si gana nuestro equipo de fútbol, cheles. Si pierde, cheles. ¿Están de acuerdo? El bautizo, cheles. Y además, la defunción, café con piquete, como no, ¿verdad? Entonces, esa es la vida del mexicano. Nosotros socialmente lo vemos bien. Es más mal visto una persona que llega a una fiesta y dice, no gracias, no tomo nada. A mí me pasa mucho, ¿de acuerdo? Que no tomo nada, no consumo ninguna droga. ¿Y quieres una cerveza? No gracias, no tomo. Ay, pero ¿por qué no tomas, hombre? O sea, me satanizan más que el que toma. Entonces, esas son las actitudes de nuestra comunidad. Y por supuesto el bajo desempeño escolar. A veces eso se ve mucho cuando el papá está necio que su hijo vaya a la escuela de un nivel educativo de este tamaño y su hijo puede estar en esta escuela, punto. Entonces aquí va a ser, y lo comentábamos en la mañana, aquí va a ser el niño de 6 y en esta va a ser el niño de 10. Si lo llevo a la del niño de 10, pues eso que le va a dar autoestima. Acá, bajo autoestima, y entonces una manera de enfrentarse a su comunidad es consumiendo. Fíjense cuántas cosas tan simples pueden ser factores de riesgo. Y por supuesto los fármacos de abuso. Estamos inundados en nuestra República Mexicana de fármacos de abuso. Somos, de ser un país de paso, nos volvimos un país de consumo. Yo les digo que la caída de las Torres Gemelas afectaron importantemente este proceso en nuestro país.
¿Por qué? Porque se cierran más las fronteras, se quedan los fármacos en este país y hay que distribuirlos. Y por supuesto, como aumenta la oferta, bajan los precios. Y a mayor oferta, mayor demanda. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que estamos en un país en el que continuamente estamos viendo que aumentan las cifras de consumo. Pero hay que estar atentos y si se puede que nuestros hijos no vayan a las drogas. Entonces, la vía de administración, los efectos farmacológicos, el uso en edades tempranas, los costos y los mecanismos cerebrales que producen los fármacos llevan a lo que nosotros le llamamos enfermedad de la adicción. Muy bien, pero no existe un factor único que determine quién será adicto, ¿sí? Yo no puedo ver a una persona que estuviera aquí sentada y decirle, tú Lupita, vas a ser adicta. No, imposible. Hay factores de protección y factores de riesgo. Aquí las psicólogas, las psicoterapeutas los sanitaristas son expertos en hablar de factores de protección y factores de riesgo. Yo soy más neurocientífica, entonces me voy a ir a mi área. Pero los factores de protección y los factores de riesgo están dentro del mismo individuo, dentro de la familia, dentro del grupo de pares, en la escuela y en la comunidad. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se van desarrollando en todos estos ámbitos nuestros familiares, nuestros amigos, y detectar este es un factor de riesgo. Después de muchos años
con una jeringa en el cerebro, se la pusieron en diferentes partes del cerebro y encontraron que cuando se la ponían en un sitio específico, que era el núcleo accumbens, aquí estaba la cánula, la rata moría palanqueando para obtener en estos experimentos, era cocaína, y le pasaban alimento y le valía, o sea, ya no iba, no comía, y le pasaban ratas en actividad sexual en estro y no volteaban. Pues, y esto lo vemos. ¿Cómo Juanito Pérez allá anda tirado, hombre? Ya no le importa la familia, se olvidó de la familia, ya no come, ya. Pues ya está enfermo. Tiene una enfermedad que se llama adicción. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en esta área es el área mesolímbica y es el área que se enferma. Pero, esa fue la teoría vieja, podríamos decir. En la actualidad, sabemos que sí se enferma el área del placer. ¿Qué le pasa al área del placer? El área del placer comienza a aumentar. A mis profesionales de la salud les diría que tiene problemas de plasticidad cerebral y hay up-regulation. Quiere decir, a todo el público en general, le digo que es un área que comienza, hagan de cuenta, a engrosarse, a hacerse más grande, y entonces el estímulo placentero tiene que ser muy grande para que realmente produzca placer. Pero ven ustedes que aquí hay una conexión hacia arriba. Los voy a regresar para que recordemos que esa área que vamos a ver es esta área que está aquí, que es el área del juicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa al cerebro adicto? Al cerebro adicto lo que le pasa es que mientras esta área, que es el área mesolímbica, engruesa, tiene up-regulation, tiene fenómenos plásticos, el área que conecta al juicio, donde yo digo no gracias, solamente 2 copas, con una más, el alcoholímetro en México me pesca y, bueno, yo no porque no tomo, pero los que toman, no gracias, 2 copas, el alcoholímetro ahí está en la boca, me va a pescar y me va a llevar al torito, que aunque decían que hacen unos chilaquiles deliciosos, seguro no son como los de aquí, pero entonces, ahí hay juicio. ¿Qué le pasa al enfermo adicto? El enfermo adicto, así como esta aumenta de tamaño, esta conexión al juicio se desvanece y prácticamente queda separada el área mesolímbica del área mesocortical, que es el área del juicio. Esto nos indica a nosotros, profesionales en el área de las adicciones, muchas de las conductas que tiene el enfermo adicto. ¿Por qué ya no le importó pegarle a su mamá? ¿Por qué no le importó robar? ¿Por qué no le importó? Y todas estas conductas que vemos que hace el enfermo adicto. Porque ya no hay juicio. Ya no hay juicio. Se desvanece la conexión y lo único que hay es placer. Pero un placer que ya no le es suficiente. Y si no consume, se siente muy mal. A eso le llamamos dependencia física. Porque esa área, como ya aumentó tanto de tamaño, necesita consumir a fuerza, porque la sustancia que mi cuerpo produce, que es dopamina, ya no le es suficiente para poder darle abasto al área mesolímbica. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo que consumir, porque si no consumo, me siento muy, muy mal. Y a eso se le llama síndrome de abstinencia o síndrome de supresión. Y así le llegan a Carmelita al Centro de Integración Juvenil y los tiene que mandar, ya me decía, al Hospital Civil para que les den el tratamiento. Yo oí al doctor que decía, nosotros tratamos la urgencia en la entrevista que hicieron en el radio, pero tenemos que mandar al paciente a tratar además la enfermedad que está produciendo esto, que se llama ¿qué? Adicción. Fíjense, entonces, aunque parezca terrible que yo les diga, entiendan que el paciente adicto perdió el juicio y necesita un consumo importante, bueno, es porque esos son los cambios cerebrales que produce lo que llamamos nosotros la enfermedad ¿de qué? De la adicción. Entonces, ¿qué hacemos aquí los profesionales
profesionales de la salud. Bueno, los profesionales de la salud, ya se llame médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras e inclusive los grupos de ayuda mutua, lo que hacen es prestarles nuestro juicio. Nos convertimos en un juicio auxiliar del paciente. Y entonces nosotros les ayudamos a que te presto mi juicio de una manera con la psicoterapia, con el grupo, con el tratamiento, para que entonces tú vayas entendiendo que tus actitudes se deben al consumo y que hay manera de salir de este consumo. Parece muy bonito, pero bueno, ahorita les voy a mostrar si esto es cierto, porque cuando a mí me dijeron eso, dije, esto es ciencia ficción, yo soy científica, o me lo demuestran, o no entiendo, o no les creo, ¿están de acuerdo? Entonces, para eso estoy, para demostrar. Entonces, bueno, pues ese es el área que se enferma. Y miren, hay reforzadores no químicos. Hay adicciones que no son por fármacos. Hay adicción al juego, hay adicción al ejercicio extremo, a la comida, al sexo, a los alimentos. Me decían que hay pocos casinos en Colima, pero bueno, en el Distrito Federal estamos plagados de casinos. Y cada vez tengo más pacientes y desgraciadamente son señoras, amas de casa, madres de familia, con hijos chicos, que están teniendo una adicción, que es la adicción al juego y se llama ludopatía, ¿de acuerdo? Y por supuesto están reforzadores químicos, que son las drogas, dentro de las cuales tenemos los depresores, son 8. Y vean quién aparece en primer lugar. Alcohol. El alcohol es una droga de abuso. Que sea legal es otra cosa, pero es una droga, punto. Las pastillas para dormir, a mí me aterra cuando me dicen, oye, ¿me das una receta de X medicamento para dormir? Así comienzo a hacerme bolitas, porque digo, ching, ¿cómo creen? Vamos a determinar si lo necesito o no lo necesita. Los barbitúricos, que bendito sea Dios, ya no hay muchos en la ¿cómo se llama? En la medicina, los usamos muy poco. Los inhalables, ¿no tienen mucho problema de inhalables aquí, Carmelita, o sí? No tienen mucho problema de inhalables. En el Distrito Federal era uno de mis mayores problemas cuando yo estaba en el instituto, el consumo de inhalables, que no respeta nivel económico. Déjenme decirles, tan inhala el niño en condición de calle como inhala, yo les digo, el niño en condición de porche. ¿De acuerdo? Los dos inhalan. Nada más que uno inhala su activo y el otro va y se compra su aire comprimido. Pero tan uno es inhalador como el otro. Opioides, Carmelita ya me estaba enseñando, me comentaba que hay consumo de heroína en el estado. Marihuana. Gamma-hidroxibutirato, que Dios quiere no les llegue, que es el GHB, y los esteroides anabólicos, papás, hay muchos papás que me dan mucho gusto, abusados. Nadie ve mal que mi hijo vaya al gimnasio y se esté metiendo kilos de sabe Dios qué. Los esteroides anabólicos producen adicción, punto. Entonces los ven que comienzan a volverse así como Travolta, ¿cómo se llama? No, el otro, ¿cómo se llama? Silvestre Stallone, muchas gracias. Como Silvestre Stallone, así como boludo, y están felices, y luego ya no dejan de consumir. Pero ojalá fueran boludo en todas partes, miren. Disney, así. Entonces, ojo, mientras le crece todo, lo que está así, pues no. Entonces, ojo, señores, hay que cuidarnos, También, eso no lo saben los consumidores, que si lo supieran ya no lo usaran, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo tengo que decírselos porque es la ciencia. Muy bien. Y entonces, tenemos pues el alcohol. La cerveza es alcohol. Ay, tómate una cervecita. Mejor que un tequilita. No, espérate. ¿Por qué? Da lo mismo un tequilita, 30 mililitros, que una cerveza de 325 o una copa de vino. Tenemos, por supuesto, también heroína. No sé si aquí hay chiva. No sé qué tipo de forma de consumo de la heroína hay aquí, que viene de la amapola. Y por supuesto, fármacos como
los barbitúricos, las benzodiazepinas, la marihuana, con todos los tipos de marihuana que hay. No crean que solamente marihuana, también su resina que se llama hashish, que en el Distrito Federal ya hay bastante, no sé, aquí seguramente no, yo espero y no, por favor. Y el aceite de hashish y, por supuesto, los esteroides anabólicos. Que hay que tener mucho cuidado con el uso, porque prefiero estos abdómenes que estas bolas. ¿Están de acuerdo? Vean lo que les platiqué hace rato. No hay nada. ¿Están de acuerdo? Nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Pero vamos nosotros a los inhalables. Inhalable es desde los disolventes, todas las latas, ya sean de crema chantilly, aceite vegetal, de pintura, de aire, todas las latas aquí tienen un gas propulsor que es el que produce la adicción. Pinol, aromatiza, limpia y desinfecta. Y la señora da la vuelta y veía florecitas. ¡Ojo! ¡Ojo! A mí me decían ayer, no, fulanita, le encanta trapear y trapear. A lo mejor tiene la adicción y no lo habíamos pensado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también todos los plumones con punta de fieltro. ¡Ojo! Nos encantan las mamás a mi niña, para que sea femenina le voy a dar un plumoncito de rosita fresita, ¿no? Y la niña está todo el día así pegadita al plumón. ¡Ojo! ¿Ok? Tenemos que ver esas conductas tan sencillas que pueden ser problemáticas. Cuando hablamos nosotros de estimulantes, miren quién aparece aquí. La nicotina. Sí, hay adicción a la nicotina, por supuesto. Por supuesto. Y grave, sí. Y de una vez la propaganda en el Centro de Integración Juvenil hay programa para tratar el tabaquismo. Entonces, no se hagan. Es que en Colima no hay. No, sí hay. ¿De acuerdo? El que quiere dejar de consumir puede ir al programa. Y por supuesto la cocaína y las anfetaminas. Este es el café, la cafeína. Creo que no lo menciono porque me encanta tomar café. No diga nada, se llama negación. Y esta es el árbol de la coca. Y esto que ven ustedes aquí se llama efedra cínica. De ahí viene no es manzanilla, es una planta que se llama efedra cínica. De ahí se saca la efedrina y es lo que llega al cuerpo